Hoy vamos a finalizar nuestro largo ciclo de conferencias sobre la periodización de la historia egipcia, sobre sus reyes y dinastías, y hoy continuamos con el último periodo de la historia egipcia, el periodo tardío o imperio tardío, relacionado con la 16ª dinastía, conocida también como la dinastía saítica, porque en aquel entonces, como ya hemos mencionado en nuestra conferencia anterior, la capital se había trasladado a Saís, al norte del país, no muy lejos de la costa del Mediterráneo. La vez pasada detuvimos en la historia de Psamético I, el fundador de aquella nueva dinastía, quien inició una nueva etapa de esplendor de la gloria de Egipto, cuando el país parecía renacer prácticamente de la nada tras tantos años de dominio de dinastías extranjeras. Y al morir Psamético I, tras casi 50 años de su legado, al trono llega su hijo Necao II. Aquí precisamente vemos una imagen de este segundo faraón de la 26ª dinastía. Aparentemente, con Necao II continúa aquel periodo de prosperidad y esplendor iniciado por su padre, y cabe señalar que Necao, aquí precisamente vemos una placa conmemorativa con su nombre recluido en el cartucho real. Necao II era famoso por sus ambiciones, por sus grandes proyectos, algunos de los cuales, aunque no fueron finalizados, siguen sorprendiendo por su imaginación, por su grandeza. Con él está relacionado la historia del así llamado Canal de los Faraones, un auténtico precursor del actual Canal de Suez, cuya historia en realidad comienza mucho antes, porque hay testimonios de que aún en Imperio Medio, el faraón Sensuret o Sesostris III había iniciado los primeros trabajos para construir aquella arteria acuática que uniría el brazo pelusiano del Nilo, el más oriental de todos, a través de los lagos amargos en la península de Sinaí con el Mar Rojo. Así prácticamente se podría pasar navegando de la ciudad de Pelusium, el puerto oriental más importante en el delta del Nilo, el más oriental de todos, y sin bajar del barco, sin pisar la tierra firme, llegar hasta el Mar Rojo. Cabe señalar que este proyecto, iniciado por Sensuret III, fue trabajado posteriormente por muchos faraones, permanecía abandonado por un largo rato, más que todo en la época de los disturbios y de las invasiones enemigas. Ramsés el Grande, como se sabe, había ampliado aquel canal, más que todo para facilitar el traslado de las tropas y suministros a Asia durante sus famosas campañas. Luego, durante la etapa de la decadencia, con todos los disturbios del tercer periodo intermedio, el canal nuevamente queda abandonado y Necao II propone regresarlo a la vida, iniciando nuevos trabajos para su reconstrucción. El canal debería pasar a través de los lagos amargos, unir entre sí el Nilo y el Mar Rojo, facilitar considerablemente los viajes tanto comerciales como las expediciones militares, pero como durante su construcción habían muerto demasiados trabajadores, algunos autores nombran la exorbitante cifra de 1.200 trabajadores. Las condiciones de trabajo en estos desiertos eran realmente fatales, pero aunque el canal quedó abandonado finalmente, a Necao no le alcanzaron al parecer los medios para seguir con su empresa, pero de ahora en adelante
Este tramo es recordado como Canal de Necao II. En este caso, podemos decir que este canal era un auténtico antepasado del Canal de Suez actual. Otra empresa famosa de Necao está relacionada con los descubrimientos geográficos. Bajo su gobierno, Egipto mantenía unas relaciones muy amplias con las ciudades fenicias en la costa de actual Libia, más que todo con la poderosa Tiro. Y precisamente fue que por iniciativa de Necao, una expedición de los marineros fenicios de aquella ciudad partió en busca de las fronteras definitivas del continente africano, mucho antes que Vasco da Gama. Aunque era una expedición relacionada en las naves fenicias con marineros fenicios, los fenicios, como se sabe, eran los mejores navegantes de la época, pero como podemos ver, el proyecto fue financiado completamente por el faraón Necao II. Aquí podemos ver el mapa, aunque el mapa es griego, pero más o menos así se imaginaban los antiguos de aquella época la ubicación de los tres continentes conocidos, Asia, África y Europa, y aunque no sabemos con toda seguridad si los fenicios realmente lograron circunnavegar África, pero sí se conservaron los testimonios, más que todo el famoso periplo del mar Eritreo de Janón. También el historiador romano Plinio el Viejo mencionan que los fenicios, al partir por el Mar Rojo hacia el sur, posteriormente regresaron a Egipto, pasando por las puertas de Hércules, el nombre antiguo del estrecho de Gibraltar, cruzando del oeste al este todo el Mediterráneo y finalmente alcanzaron el delta del Nilo. Claro que el viaje era real en tal caso, pero no sabemos con certeza cuánto tiempo había ocupado, y aunque hoy es muy difícil confirmar si los marineros fenicios, por orden de Necao, realmente lograron circunnavegar todo el continente, pero sí, hoy día los arqueólogos encuentran las señales de la presencia fenicia en los lugares más remotos de África, tanto en la costa este como también en el Golfo de Guinea, porque los fenicios, sin duda alguna, siendo fiel a su espíritu de comerciantes, no solo exploraban aquellas costas por orden del faraón, sino, sin duda alguna, también comerciaban de una manera muy animada con la población local. Sin embargo, todos estos proyectos de Necao no podían distraer su interés de lo que ocurría en la frontera del Egipto. A pesar de toda aquella pasión por los grandes descubrimientos geográficos, Necao era muy consciente del peligro que se gestaba en las fronteras orientales de Egipto. Esta zona, aquí precisamente la vemos marcada, la zona del Próximo Oriente, siempre había sido un foco de tensión y por lo tanto de la preocupación de los faraones egipcios. El imperio asirio, otrora el azote de todas las naciones vecinas, en aquel entonces ya no presentaba ningún peligro. Ya después de la caída de Nínive, no quedaban de él más que unos pocos focos de resistencia, y ahora la potencia más importante en aquella región era Babilonia, o mejor dicho, el imperio caldeo o imperio neobabilonio. Cabe señalar que aquellos reyes de Babilonia que son mencionados en la Biblia son precisamente aquellos reyes de periodo neobabilonio.
Babilonia, nuevamente en ascenso en su expansión, tenía en la mira todos los reinos vecinos y también a los egipcios. El primer rey caldeo de aquella dinastía, Nabopolassar, era muy ambicioso y lo que más le preocupaba a los egipcios era la alianza de Nabopolassar con los reyes medas y escitas, pueblos también muy belicosos y con unos apetitos expansionistas muy grandes. Entre todos, Nabopolassar, con ayuda de sus nuevos aliados, acaban con los últimos focos de la residencia asiria y Necao II, algo muy curioso, ahora opta por una alianza con los restos de los asirios. Asirios, aquellos otrora enemigos jurados de Egipto, ahora paradójicamente se vuelven en sus aliados. En el año 609 a.C., las fuerzas unidas de los egipcios y de los asirios se enfrentan a Babilonia y más que todo a Josías, el rey de Judá, el aliado principal de Nabopolassar. Esta batalla tuvo lugar en Megiddo. Por favor, no confundirla con la otra batalla en Megiddo, de la cual hemos hablado en una de nuestras conferencias anteriores. La primera batalla de Megiddo en los tiempos de Tutmosis III había pasado a la historia como la primera batalla de la cual hay datos estadísticos documentados. Así que esta segunda batalla de Megiddo era distinta, aunque, como afirmaba el mismo Necao, en Megiddo los egipcios nunca pierden. Y realmente los egipcios y sus aliados asirios ganaron esta batalla, tal vez debido a que Josías, el comandante de los israelitas, aquel rey aliado de Babilonia, muere prácticamente al principio de la batalla, alcanzado en la garganta por la flecha disparada por uno de los arqueros egipcios. Esto, sin duda alguna, demoralizó al enemigo y los egipcios, junto con sus aliados asirios, ganaron. Sin embargo, poco después, el poder en Babilonia pasa al hijo y heredero de Nabopolassar, el nuevo rey Nabucodonosor, quien también, aún más que su padre, aspiraba a ampliar las fronteras de su imperio y su enfrentamiento con Egipto era inevitable. Realmente, Nabucodonosor y Necao II se enfrentan tan solo 4 años después de la derrota babilonia en Megiddo, esta vez en un lugar conocido Carquemish. En Carquemish quedaba una fortaleza, la última que aún quedaba en manos de los asirios, y en esta batalla de Carquemish, Necao y sus aliados asirios son derrotados. Ha sido una victoria incondicional de Nabucodonosor. Aunque Necao logra escapar, su popularidad en Egipto cae considerablemente y se hace evidente que el poder de los egipcios, su influencia en Asia, ya bien llega a su fin. Mientras para los asirios esto es un final definitivo, después de la derrota de Carquemish, los asirios prácticamente desaparecen de los anales históricos. Necao, sin embargo, logra reorganizar su ejército, detener la avanzada de Nabucodonosor a las fronteras de Egipto y poco antes, digamos, de su muerte, incluso logra recuperar Gaza, una plaza fuerte estratégicamente muy importante en Siria. Sin embargo, ya nada puede detener la caída del Egipto,
aunque el hijo y heredero de Necao, Psamético II, trata de hacerlo. Aquí vemos un busto de este faraón que sorprende por su realismo y a pesar del tocado egipcio y otros atributos típicos para los faraones, la cara de Psamético II es muy distinta a aquellos rostros canónicos de los faraones. Sin duda es un retrato esculpido por un artista griego, lo que no debe parecer extraño porque la influencia griega en Egipto ha crecido en aquel entonces considerablemente. Muchas colonias griegas surgen en la costa norte de África y los más famosos de los cuales eran Náucratis en el delta del Nilo y Cirene en la vecina Libia. En cuanto a Psamético III, podemos decir que era un político muy inteligente, muy prudente, quien por ahora intenta mantenerse al margen del conflicto en Asia, donde los reyes neobabilonios luchan contra los pueblos vecinos y ya comienza a perfilarse un nuevo enemigo muy poderoso, el imperio aqueménida, el futuro imperio persa. Él más que todo centra su atención en las fronteras meridionales de Egipto e emprende una expedición militar contra los nubios, al igual que lo hacían muchos de sus antecesores. La expedición había sido bastante exitosa. El faraón logra tomar Napata, la capital de los reyes nubios, y aunque no ha podido anexar Nubia, pero de todos modos los reyes nubios, asustados por aquella ofensiva, abandonan su residencia en Napata y la trasladan más al sur a la ciudad de Meroe. Aquí precisamente podemos ver un panorama de Meroe, aquella nueva capital de los nubios, con sus famosas tumbas de sus reyes en forma de las pirámides, una marcada influencia egipcia. Y también hoy día se conoce el obelisco de Psamético II, de más de 20 metros de altura, aunque lo conocemos más que todo como el obelisco Montecitorio, con ese nombre italiano, porque no se encuentra en Egipto, sino en Italia, en Roma, donde sería llevado posteriormente por el emperador Augusto, ya en la época de la anexión de Egipto por los romanos. Volviendo a Psamético II, podemos decir que su reino transcurrió en relativa paz y le heredó su hijo Wafri o Wapris, o como es la transcripción griega de su nombre, Apries. Aquí precisamente vemos una estatua de este faraón, Wafris o Apries, bajo la forma de una esfinge. Cabe señalar que bajo su gobierno la dinastía XXVI comienza a decaer y este rey había cometido durante su gobierno varios errores, digamos, imperdonables, el peor de los cuales fue la guerra contra Cirene. Cirene, una colonia griega en Libia, como podemos ver, relativamente cerca de las fronteras de Egipto. En aquel entonces la costa de Libia se vuelve un lugar muy atractivo para los colonos griegos y Cirene, quien más tarde daría su nombre a toda una región histórica en su alrededor, Cirenaica, fundada por los colonos de la isla griega de Tera, era la más rica, la más poderosa de todos, y Apries emprende un intento de conquistar Cirene para obligar a su población, en su mayoría griega, pagarle un tributo. Pensaba mejorar su situación financiera a cuesta de los griegos. Sin embargo,
aquella campaña fue todo un desastre, el ejército egipcio es derrotado y entre los oficiales, entre los comandantes, crece el descontento contra la ineptitud de aquel faraón. Pronto surge toda una conspiración de los militares encabezada por un personaje llamado Ahmose o en su tradición griega Amosis. Un hombre de origen al parecer humilde, no se sabe nada de sus orígenes ni de su familia, de su linaje, pero sí muy popular entre los soldados por su valor, por sus dones de estratega. Él fue, según se dice, el primero quien intentó disuadir a Apries de aquella desastrosa campaña. Y cuando la derrota es inevitable, comienza un auténtico golpe militar contra la ineptitud del faraón. Apries es derrocado, pretende huir del país, pero es asesinado por sus propios guardias, quienes trataban con ese acto ganarse la simpatía de Ahmose. Pero Ahmose, según dicen las crónicas, castiga con severidad a los asesinos de su antecesor, le ordena a darle a Apries un entierro con todos los atributos del entierro real. El país entero vive el luto, aunque como podemos ver, Apries se había vuelto un personaje muy popular, pero su derrocador Ahmose hace todo lo posible para que su llegada al poder no se viera como un golpe de Estado, sino preservar todas las normas de legalidad. Finalmente, es coronado como el faraón Ahmose II y no pretende iniciar una nueva dinastía. La 26ª sigue en curso. Y es curioso el mismo nombre de este faraón que hace recordar al primer Ahmose, a Ahmose el Libertador, el fundador del Imperio Nuevo, aquel quien expulsó del país a los Hicsos. Sin duda alguna, el pueblo egipcio vio en el nombre de este faraón un buen augurio. Aquí precisamente vemos una estela, aunque bastante deteriorada, que representa al nuevo monarca, al nuevo faraón Ahmose, haciendo una ofrenda a los dioses. Mientras el pueblo adoraba a este nuevo faraón, quien parecía, rescatar al país de la derrota anterior, devolverle algo del prestigio, la nobleza no le dejaba de reprobar, aunque a regañadientes, no de forma abierta, su origen demasiado humilde. Y he aquí la famosa anécdota sobre este faraón registrada por Heródoto. Dicen que tratando de acabar con todos esos cuchicheos, a todas esas insinuaciones a su bajo origen, Ahmose hizo lo siguiente. Tenía una palangana de oro para lavarse los pies y él, para la sorpresa de todos, mandó fundirla y forjar de ella por los mejores artesanos de Egipto una estatua suya, su imagen de oro, quien fue colocado en la plaza central de Sais, de la capital de los faraones, y por lógica todos los transeúntes que pasaban por ahí tenían que hacerle una reverencia a la imagen sagrada de Faraón, sin saber que era el mismo oro con el cual antes se lavaban los pies, en pleno sentido de la palabra. Y fue entonces cuando Ahmose dijo, si están ahora rindiendo el culto a esa estatua, no importa quién era yo antes de convertirme en faraón. Lo importante ¿qué es lo que soy ahora? Sin duda alguna, un refrán bastante sabio. Tras la muerte de Ahmose,
casi 40 años de un reinado relativamente tranquilo, llega al poder su hijo, el faraón Psamético III. Cabe señalar que este personaje tal vez será el más trágico de la historia de Egipto, el último personaje de la 26ª dinastía y también del imperio tardío como tal. Cabe señalar que la situación política en aquel entonces era muy incierta. El peligro persa iba en ascenso. Los persas, ahora un pueblo procedente de una región relativamente pequeña a orillas del Golfo Pérsico, se expande su dominio con una rapidez increíble y el peligro ahora sí se acerca a las fronteras con Egipto. Cabe señalar que Ahmose, el faraón anterior, hizo todo lo posible para alejar aquel peligro, no de forma bélica. Egipto, por supuesto, ya no tendría fuerzas para oponerse al creciente poderío de los persas, pero al menos logró firmar una alianza y crear una especie de liga antipersa con los reyes de Lidia en Asia Menor, con Babilonia, que otrora, como podemos ver, era el peor enemigo de Egipto, pero ahora prefirió aliarse con los egipcios ante un nuevo peligro. Y otro integrante de esta liga era la polis griega de Esparta. Los espartanos, los mejores guerreros de la época en aquel entonces, prestan servicio como mercenarios en la corte de los faraones egipcios, pero aún así no logran más que aplazar la invasión persa. Psamético permanecía en el trono tan solo 8 meses cuando comenzó la invasión masiva del rey persa Cambises. Y la batalla de Pelusium, casi anecdótica, se convirtió en una última y amarga derrota de los egipcios. Cabe señalar que la anécdota que cuenta acerca de esta batalla parece poco creíble. Dicen que los persas, conociendo aquella veneración que sentían los egipcios por los gatos, aquellos animales sagrados de la diosa Bastet, entonces, a sabiendas, Cambises ordena a sus soldados a atrapar a todos los gatos que habitaban en los alrededores de Pelusio y, según una versión, los cogieron y los mantuvieron por delante de sus escudos. Según otra, los hicieron correr frente al encuentro del ejército de Psamético, tal como lo vemos en esta imagen, o simplemente comenzaron a arrojarlos contra las paredes de la fortaleza. En ambos casos, los egipcios se sentían terriblemente desmotivados porque no podían soportar semejante humillación de las criaturas sagradas. Así que, paradójicamente, el gato, el animal tan venerado en Egipto, se convirtió involuntariamente en la causa principal de la derrota de los egipcios en Pelusium. Psamético es capturado por el rey Cambises y sometido a una terrible humillación. De esta humillación se preservaron numerosos detalles y uno de ellos, por ejemplo, está reflejado en los cuentos de los escritores de las épocas mucho más tardías. Por ejemplo, en el cuento Cambises y Psamético del escritor ruso León Tolstoy, que dice lo siguiente, que Cambises, tratando de humillar a su enemigo, primero hizo desfilar delante de él a todos los guerreros capturados en la batalla de Pelusium. Ellos caminaron descalzos, semidesnudos, cargando cadenas, y dicen que entre los oficiales capturados en esa batalla y condenados a muerte,
estaba también el hijo de Psamético, pero Psamético no derramó ni una sola lágrima. Impresionado por la firmeza de su rival derrotado, Cambises hizo disfrazar con harapos a todas las muchachas de las más nobles familias de Egipto, entre ellas a la hija de Psamético, y los mandó al pozo a cargar agua, como a unas simples sirvientas o esclavas. Cuando Psamético vio humillada a su hija, tampoco lloró. Pero luego, cuando vio caminar por las calles de la devastada ciudad a uno de sus consejeros reales, un hombre ya anciano que apenas cubierto por unos andrajos estaba pidiendo limosna, entonces sí lloró. Y Cambises, sorprendido, le pregunta por qué lo hace si no lloró a la vista de sus propios hijos. Psamético le contesta que no le dolía tanto su propio sufrimiento. Al fin y al cabo, ver sufrir a sus hijos es el dolor de uno mismo, pero sí que lo hacía sufrir mucho más los dolores ajenos, como ver a aquel hombre otrora tan rico y respetado mendigando en las calles. Dice que a Cambises le impresionaron estas palabras y aunque hijo de Psamético es ejecutado, como otros 200 nobles egipcios capturados por los persas, pero sí lo dejó con vida a él mismo. Psamético vive en Egipto en relativa libertad, aunque el dolor no deja de martirizarlo. Y cabe señalar que Psamético III no se ha rendido definitivamente. Dicen que luego, cuando Cambises sufrió otras dos derrotas, primero cuando manda un ejército de 50.000 hombres a conquistar el oasis de Amón en Siba, una tormenta de arena en pleno desierto mató a todos sus hombres. Luego ocurre algo parecido cuando Cambises pretende conquistar Nubia. También manda un poderoso ejército al sur de la primera catarata, pero todos quedan muertos por otra tormenta en el desierto. Todo esto le inspira a Psamético la esperanza de que los dioses guardianes de Egipto, aquellos que están custodiando las arenas de los desiertos, no lo abandonaron del todo, ya que impiden a los persas seguir avanzando en sus conquistas. Entonces Psamético se subleva contra Cambises, pero otra vez es derrotado y esta vez no hay perdón contra él. No sabemos con certeza cómo murió Psamético. Cabe señalar que según una versión, él se suicida, según otra, simplemente es condenado a beber una taza, una copa con sangre de apis, de toro sagrado. No sabemos si realmente se intoxicó de muerte al beber la sangre fresca de toro o tal vez murió de pena, murió de humillación, porque como se sabe, para un egipcio consumir carne o sangre de un animal sagrado estaba por encima de todo aguante. Al fin y al cabo, cuando muere Psamético, Cambises ordena quemar su cadáver, algo terrible para un egipcio, porque con eso los persas lo habían privado de la posibilidad de resurrección. Ahora, con el fin de la 26ª dinastía, Egipto se convierte en una provincia persa. Se habla de las así llamadas dinastías persas, 27ª, 28ª, 29ª, pero todas estas dinastías son más bien nominales. Estos reyes persas, tales como Cambises, Jerjes, Darío el Grande, Atajerjes desde primero hasta el cuarto,
aunque oficialmente fueron incluidos en las listas dinásticas de los faraones, jamás se consideraban ni fueron coronados como tales. Como podemos ver, he aquí un rasgo curioso de la mentalidad egipcia. Cuando incluso ha caído su última dinastía, ellos no dejan de contar el tiempo con las dinastías, aunque los reyes persas jamás reinaron en Egipto de forma abierta. El poder real estaba en manos de los sátrapas, gobernantes enviados desde la capital. Pero aún así, Egipto tuvo un último intento de recuperar la libertad con la así llamada dinastía 30, 30ª dinastía, la última dinastía realmente egipcia. Su fundador, Necatenebo I, intentó restaurar el antiguo poder de los faraones. Era en realidad una sublevación de los egipcios, más que todo de la nobleza tradicional, quienes trataron de aprovecharse de los disturbios vividos por el imperio persa en aquel entonces y se sublevan. Se sublevan con un apoyo, aunque distante, de Atenas, Esparta y otras pólises griegas que estaban a su vez luchando contra el poderío persa. Nectanebo I logró mantenerse en el trono durante 16 años como un faraón libre, pero sin embargo aquel último destello de la libertad egipcia no duró mucho. El sucesor de Nectanebo, quien llevaba el mismo nombre, Nectanebo II, se convierte en el último faraón egipcio propiamente dicho, aunque pretende luchar. Incluso, como podemos ver, comienza nuevamente a acuñar monedas con la simbólica tradicional egipcia, pero finalmente es derrotado y expulsado de su trono por el rey persa Artajerjes III. Derrotado, Nectanebo termina, podemos decir, la historia de la última dinastía egipcia, 30ª, y comienza la leyenda, porque la suerte de Nectanebo II tras su derrota sigue siendo un misterio. Se sabe que, a diferencia de, por ejemplo, infeliz Psamético III, Nectanebo nunca cayó en manos de sus enemigos. Logró escapar, pero ¿a dónde? Según una versión, a Nubia, y desaparece ahí en pleno corazón del continente africano, lejos del alcance de sus perseguidores persas. Pero hay otra versión, una hermosa leyenda, sin duda alguna apócrifa. No tiene ningún fundamento histórico, de que Nectanebo, por el contrario, huyó al norte a un país llamado Macedonia y se refugió en la corte de su rey Filipo. Como todos los egipcios, tenía fama de un gran astrólogo, mago, y por lo tanto gozaba de una posición importante ahí. En una ocasión vio la revelación enviada tal vez por los milenarios dioses egipcios, que si Nectanebo alguna vez quería ver Egipto libre de los odiosos persas, porque cabe señalar que las noticias de Egipto llegaban y el terror persa era ahí terrible, porque dicen que después de aplastar la revuelta de Nectanebo, los persas no perdonaban a nadie y que ni bajo la invasión de los hicsos ni bajo los asirios Egipto no vivió semejante pesadilla. Entonces, ansioso por liberar a su país, Nectanebo acude a un método bastante extraño. Seduce a la esposa de Filipo, la joven y bella reina Olimpia. O, según otra versión, la misma Olimpia se enamora de él.
él la trae a su templo, donde la convence de entregársele a él para así poder concebir un niño divino. Y existen numerosas versiones sobre la supuesta seducción de Olimpia. Según la más famosa, Nectanebo la poseyó transformado en una gran serpiente, como si en un momento Filipo se sintió atemorizado al ver en la cama de su esposa a una enorme serpiente. Y por lo tanto, el hijo que nació como el fruto de aquella extraña noche de amor, quien aunque se convirtió oficialmente en el heredero de Filipo y llevó el nombre de Alejandro, fue ni más ni menos que el descendiente del último faraón legítimo de Egipto. ¿Será que por eso entre Filipo y su esposa existía cierta barrera, cierto enajenamiento que posteriormente también influenciaría en el príncipe Alejandro? Claro que todo esto es solo una leyenda, porque no sabemos en realidad qué fue de Nectanebo y cuál había sido su destino después de su supuesta noche de amor con la reina de Macedonia, pero lo cierto es que el niño divino, el hijo del último faraón legítimo de Egipto, muchos años después entraría ahí como el vencedor de los persas, llegaría a oráculo sagrado de Siva y los sacerdotes de Amón en aquel oráculo remoto reconocerían en él a su legítimo faraón. Y él sería coronado como tal, como el faraón legítimo de Egipto, Alejandro, a quien todos conocemos como Alejandro Magno, quien, como sabemos, era oficialmente hijo de Filipo el Macedonio, pero a los egipcios les gustaría creer que por fin su faraón legítimo ha regresado. Y con Alejandro realmente se fundará una nueva capital de Egipto, la Gran Alejandría. Comenzará una nueva era de esplendor, pero este nuevo Egipto, el Egipto helenístico o Egipto ptolemaico, ya es otro capítulo de la gran historia.